Soy docente de la Universidad, de la Fundación Universitaria Luis G. Páez en la especialización médica de homeopatía. También soy docente de la maestría en medicina alternativa en la línea de homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia. Y para mí es un placer, además de saludarlos, ver aquí nombres de personas conocidas a quien vi en las aulas, los vi formarse como homeópatas y que hoy son motivo de orgullo, el orgullo del maestro, de verlos como grandes profesionales hoy en día. Un gran abrazo para las doctoras y los doctores egresados de mis dos queridas escuelas. Bueno, y Muchas para gracias a quienes usted no forman también, parte de doctora. nuestro Muchas gracias. Muchas gracias a tan usted también, bellona, doctora. Y somos fan de usted, la apreciamos y la queremos mucho. muchas gracias. Bueno, y también es un placer ver personas que están interesadas en conocer de homeopatía y espero que después de esta conversación que vamos a tener hoy, se animen a estudiar la verdadera medicina a la que casi todos los que hemos llegado a ella ha sido por una situación de salud personal, familiar y otros por curiosidad y después terminan convencidos de las bondades que tiene la homeopatía. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar para conversar de los mitos y las verdades que tiene la homeopatía. Inicialmente está dirigido más a las personas que no son homeópatas, pero después de la primera mitad hay algo nuevo para mis colegas homeópatas, porque como toda medicina y como toda ciencia, la homeopatía, perdón, evoluciona y tiene nuevos argumentos que nos validan como una especialidad médica más. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si ya se ve la pantalla. Sí, doctora, ampliarla, por favor. Gracias, Jesús. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a iniciar hablando de mitos y verdades de la homeopatía. Quienes ya la ejercemos, ya hemos pasado por las experiencias donde colegas de una manera, unas veces muy respetuosa, otros no tanto, nos dicen que esta medicina es inútil, que maneja medicamentos que no tienen ningún tipo de efecto, que su efecto es placebo. Y pues bueno, vamos a ver qué tenemos respecto a la homeopatía, verdades y mentiras respecto a ella. Lo primero que debemos nombrar es que la Organización Mundial de la Salud nos reconoce como una medicina tradicional desde el año 1978. Y desde esta época, la homeopatía, junto con otras disciplinas, como la medicina tradicional china, como la osteopatía, la neuralterapia, también están incluidas en estas declaraciones. Y de hecho, en este momento nos encontramos desarrollando el plan que venía, la estrategia que venía hasta el año 2025. Cada cierto tiempo, cada cierto periodo, la Organización Mundial de la Salud publica estas estrategias para promover la integración segura y además bajo evidencia para que podamos seguir ofreciéndole este privilegio a todas las personas que pueden llegar a requerirlo. Y la homeopatía, por lo tanto, al ser validada por la Organización Mundial de la Salud, está incluida en el sistema de salud de muchos países, entre ellos el nuestro. Entonces, hablemos de algunos de los mitos que están detrás de nuestros medicamentos. Muchos dicen que la homeopatía es placebo. Quienes la hemos usado como pacientes y que además lo hemos utilizado en nuestros pacientes, nos damos cuenta que no es placebo. ¿Por qué? Porque está demostrado que producen efectos biológicos que son muy específicos en diferentes modelos donde definitivamente el placebo no ha operado. ¿Qué tipo de modelos? Tenemos estudios en plantas, en modelos animales,
y también ya tenemos los estudios en seres humanos. Resultados, hay muchos. Hay algunos estudios cuyos modelos metodológicos son cuestionables debido a la rigurosidad con la que fue estructurado cada estudio y también a la facilidad con la que se pueda reproducir estos estudios. Pero cada vez a medida que va pasando el tiempo y se van incorporando las mismas metodologías que se utilizan con la medicina convencional, podemos llegar a establecer modelos que están validando nuestra homeopatía. Parte de esas, ay, perdón, aquí quiero usar esto, el marcador. Entonces, estudios hay muchos. De hecho, pues Jesús nos puede dar fe que tenemos un semestre en la Fundación Universitaria Luis G. Páez en el que hablamos del mecanismo de acción del medicamento homeopático y nada más esta parte de los efectos biológicos está incluido en 2 o en 3 clases, cada una de ellas de 4 horas. Es objeto es un tema objeto de estudio de 12 horas en clase, más el estudio individual que se completan más o menos 36 horas. En cuanto a los resultados que nosotros podemos estudiar, son aquellos que se han mostrado en cultivos celulares, ya sea de animales, o también algunas que son de cultivos provenientes de órganos humanos. Y hay muchos resultados. De los pocos que podemos nombrar rápidamente por el tiempo, está la modulación de la inflamación. Hago aquí a claridad que hablamos de homeopatía unicista, es decir, el efecto de un solo medicamento. ¿Por qué nos interesa tanto un solo medicamento? Porque cuando estamos ante un complejo, vemos los resultados que logra un complejo en sí mismo, es decir, la suma de varios medicamentos en un solo preparado. Entonces, cuando queremos ver cuál fue el medicamento que produjo este efecto modulador en la inflamación o en cualquier otro efecto que hemos visto, no podemos determinar cuál fue el medicamento que llevó a cabo o que llevó a la curación de cierto síntoma o a la modulación de una vía en especial. Entonces, así las cosas, para nuestro interés, siempre buscamos poder documentar el efecto de un medicamento a la vez. De entre de tantos resultados que encontramos en la literatura está la disminución de la producción del factor de necrosis tumoral alfa, así como de la interleuquina 6 y el aumento de la interleuquina 10 dentro de la regulación de la cascada de la inflamación. ¿Qué más hemos encontrado? Tenemos disponibles muchos artículos que nos hablan de los cambios en el estrés oxidativo, es decir, que nuestros medicamentos están involucrados en efectos antioxidantes y también en los cambios de diferentes biomarcadores inflamatorios. Todos estos efectos se han podido reproducir en diferentes modelos. La mayoría de ellos son animales. El más común es el uso de estos medicamentos para estudio en ratones, en perros, también en peces, también tenemos en plantas y también tenemos en humanos. ¿Por qué podemos hacerlo tranquilamente en humanos? La homeopatía es una medicina muy generosa, así nos equivoquemos, es muy generosa. Claro que depende del nivel en el que lo estamos usando. ¿A qué me refiero? Si nos equivocamos en la prescripción de un medicamento y si esta prescripción fue llevada a cabo mediante la selección del medicamento, después de haber realizado una adecuada toma del caso, una jerarquización de los síntomas, una traducción al lenguaje repertorial y repertorización adecuada de todo este caso, vamos a llevar a la elección de un único medicamento que será el que conduzca perdón, a la curación del paciente. En homeopatía nunca decimos sanación. La sanación no es un término de la homeopatía. La curación de la enfermedad llega con el medicamento em, perfectamente seleccionado, el minimum del paciente. ¿Qué ocurre cuando nos equivocamos después de haber hecho este proceso tan riguroso, tan detenido y tan detallado? Una vez
Podemos haber elegido un medicamento que era muy parecido al similar, pero no era el similar del paciente. Seguramente la persona va a sentir algunos efectos no deseados, algunas molestias, pero no van a ser graves, no van a conducir a una hospitalización, a una agravación severa de los síntomas, a un rebote de los síntomas, como se ocurriría cuando estamos prescribiendo por protocolo sin conocer los medicamentos. Ahora, pasando a otro tema de la investigación, estos modelos estudian también los efectos de la toxicidad de ciertas sustancias y cómo esa misma sustancia ultradiluida es capaz de modular los efectos que produjo em, el tóxico en su estado original. Por ejemplo, hay varios estudios en el que se suministra arsénico o a modelos animales o a modelos vegetales, se documentan los efectos de esta toxicidad y posteriormente es suministrado arsénico inalum, es decir, la ultradilución. Y mediante biomarcadores se puede demostrar cómo la ultradilución, llamada arsénico inalum, puede revertir parcial o totalmente los efectos que el arsénico en su estado original produjo sobre diferentes cadenas de oxidación o respiración celular. Ahora, anteriormente las publicaciones de homeopatía no tenían en cuenta el cegamiento para la realización de nuestras investigaciones. Hoy en día ya tenemos estudios in vitro, tenemos estudios ex vivo y estamos utilizando el cegamiento. Estamos haciendo ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, en el que evidentemente se puede encontrar el efecto benéfico de la homeopatía o del medicamento homeopático versus un placebo y versus un control que puede ser una versión no diluida del medicamento o versus un medicamento convencional. Además de todo lo que hemos nombrado, nos estamos apoyando en la neurociencia, ya que la neurociencia está documentando las diferentes vías que están involucradas en la fisiopatología de diferentes entidades y también en las vías que son las responsables de la expresión de diferentes emociones, sentimientos y de síntomas mentales que para nosotros son unos más importantes, también está documentando lo que son nuestros síntomas generales. Ya se vienen documentando desde hace unas décadas. Cuando hacemos la correlación con la toxicidad de las tinturas madre de las cuales provienen nuestros medicamentos versus los efectos que producen sobre estas vías neuronales, estamos validando cómo nuestros medicamentos pueden llegar a conducir a la curación de nuestros pacientes. Más allá de lo que hemos hablado de la parte biomolecular, se ha visto que la homeopatía se está involucrando en cambios epigenéticos, se está modulando la expresión de genes. Debemos aclarar que epigenética es muy diferente a genética. Yo no puedo cambiar el ADN con un medicamento homeopático, pero sí puedo modificar la expresión de un gen. Puedo hacer que un gen se exprese o se deje de expresar. Y hay gran cantidad de estudios que nos demuestra cómo va ante la presencia de un medicamento homeopático se puede metilar o demetilar una cadena de ADN y se puede expresar o dejar de expresar un gen en especial. ¿En cuáles genes específicamente se han hecho estudios? En genes que están involucrados en la inflamación crónica, en la expresión del estrés, de la depresión, de alergias, básicamente, aunque también los hay para otro tipo de patologías. Entonces se ha llegado a la conclusión que nuestros medicamentos, a partir de estos modelos con metodología muy rigurosa, nos está mostrando que en general nuestras ultradiluciones son capaces de actuar como un estímulo adaptativo epigenético. Ahora, también se ha visto efectos sobre la microbiota. Recordemos que la microbiota, cada germen es un ser vivo y la homeopatía actúa principalmente en seres vivos, sea plantas,
sea humanos, sea otros modelos animales, y evidentemente está actuando sobre gérmenes. ¿Qué se ha visto con medicamentos homeopáticos? Que puede llegar a producir cambios sustanciales en poblaciones de microbiota, especialmente en situaciones de disbiosis. También se ha visto que una vez regulando esta disbiosis es capaz de modular la función del eje intestino-cerebro, ya que es capaz de modificar la señalización que transcurre a través de las vías neuroentéricas. Y también se han visto efectos de modulación inmunológica que está asociada con el microbioma. Por ejemplo, si la utilizamos simultáneamente con el suministro de prebióticos, probióticos y posbióticos, estamos viendo que se potencia el efecto que buscamos tanto desde el lado de la homeopatía como desde el panorama de la medicina funcional o de la gastroenterología. Además, en modelos animales sí se ha visto cambios sustanciales en las poblaciones bacterianas de estos animales que han sido sometidos a estudios con homeopatía. Aquí hago un paréntesis y ustedes saben pues, que la utilización de modelos animales en la medicina convencional es muy cuestionada. La garantía que nosotros tenemos al hacer estudios con modelos animales es que no se induce sufrimiento, y este también es una gran ventaja para que nosotros podamos seguir haciendo estudios y validando nuestra medicina. En cuanto a la neurociencia, estamos haciendo uso de lo que ya la misma neurofisiología, la neuroanatomía nos está entregando gracias a nuevas tecnologías, por ejemplo, electroencefalograma cuantitativo, y a otras mediciones como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, de esta manera podemos estar o correlacionando un síntoma o una enfermedad en particular con la toxicología de un medicamento en particular, y también podemos entonces hipotetizar el mecanismo de acción del medicamento homeopático. Y ya tenemos bastante acervo respecto a algunos medicamentos, no a todos, porque además sería algo muy dispendioso en el sentido que ya tenemos más de 13.000 medicamentos homeopáticos disponibles. Ya tenemos el acervo para algunos medicamentos que nos demuestran cómo desde su toxicología pueden intervenir o pueden afectar a ciertas vías neuronales, y después en el sentido inverso, cómo pueden llevar a la curación de ciertos síntomas y de algunas enfermedades, entre ellas la ansiedad, el pánico, la depresión y muchos otros síntomas mentales. En cuanto a la homeopatía basada en la nanotecnología, se ha evidenciado y se ha comprobado que nuestros medicamentos no son agua. En nuestros medicamentos se encuentran embebidas nanoestructuras como nanopartículas y nanoburbujas, que además contienen la información estructural y se la transmiten al agua o al vehículo en el que se encuentra el medicamento de la sustancia original, además de la participación activa del sílice que se desprende del vidrio de nuestros envases. Por eso es que nuestros medicamentos siempre deben venir envasados en frascos de vidrio. No podemos aceptar medicamentos que estén envasados en frascos de otra composición, por ejemplo, en plástico o en el que se denomina pasta. Ahora, todas estas nanoestructuras se han podido observar gracias a diferentes técnicas, pero también se ha podido de evidenciar a partir de la biología cuántica, que nos permite medir o encontrar estas nanopartículas en diferentes procesos como el de la fotosíntesis, en reacciones enzimáticas y en la orientación de las aves. Hay gran cantidad de estudios científicos que nos habla de las nanoestructuras en las diferentes funciones biológicas, tanto de animales como de plantas, y de las cuales pues, nosotros tampoco estamos exentos. De hecho, la nanotecnología es uno de los caballitos de batalla hoy en día para el tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer, donde se están utilizando nanoestructuras como el fulereno para el transporte de medicamentos antioncogénicos en, hasta a estructuras anatómicas específicas.
Y su objetivo, además de reducir el tamaño o la agresividad de un tumor, también es reducir los efectos secundarios porque el medicamento está programado para que se dirija específicamente al tejido que quiere ser afectado. Y además, la homeopatía di un paso adelante hace más de 300 años, hablando de la individualización de la persona, considerando a cada enfermo como un individuo que está viviendo de una manera particular su enfermedad, independiente que sea un diagnóstico, es decir, un CIE-10 específico, pero lo está viviendo de una manera muy particular, tanto en lo emocional como en las respuestas. em, Fisiológicas que, aunque están predeterminadas por la neurofisiología, cada persona puede tener una manifestación diferente. Me explico. Yo puedo estar padeciendo de alguna patología febril, pero mi fiebre es muy diferente a la fiebre que puede presentar cualquier otra persona. Entonces yo puedo tener un pico febril que inició súbitamente, con temperaturas altas entre 40 y 41 grados, sin transpiración, con mucha sed, con malestar general, con los pies frías y las manos frías, que además observaciones que cuando era pediatra sin conocer homeopatía le criticaba o no le daba importancia a esos pequeños detalles que las madres le brindan en la consulta y que hoy en día son clave para la selección del medicamento. Y si hay otra persona con una fiebre totalmente diferente que inició de manera insidiosa, no supera los 38 grados y medio, no es rubicundo, sino que por el contrario está pálido, seguramente el medicamento que va a necesitar es otro totalmente diferente. Esto ya lo contemplaba la homeopatía, desde hacía ya más de 250 años, casi 300 ya, y hoy en día la medicina convencional está hablando de la medicina personalizada y está considerando todos los factores que nosotros ya estamos tomando cuando hacemos la revisión del caso de cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque sin tener en aquella época, cuando Hahnemann eh, escribía los principios doctrinarios de la homeopatía, él no tenía la tecnología ni el arsenal científico que existe hoy en día, pero él era un gran observador y él pudo describir lo que hoy conocemos como procesos psiconeuroinmunológicos y además hay que involucrar la parte endocrina. Él ya notaba que existían fenómenos que hoy en día se explican con la genética, la epigenética y además todo lo que corresponde al estilo de vida. Y este aspecto nos apoya mucho, sobre todo cuando hablamos de patologías que son de tipo funcional, porque nosotros, sin saberlo, ya estábamos haciendo medicina funcional, solo que sin la tecnología adecuada o con los recursos adecuados por la época. Ahora, la homeopatía es un sistema costo efectivo. ¿Por qué? Disminuye el uso de medicamentos convencionales. Es clave también en la disminución de la resistencia antimicrobiana a la que le tenemos tanto miedo, porque con una homeopatía bien hecha podemos quizás dejar de utilizar antibióticos en ciertos casos, podemos manejar urgencias o consultas prioritarias que si lo hacemos de manera adecuada con el medicamento correcto, seguramente nunca llegarán a urgencias, habrá menos iatrogenia y en las patologías crónicas se puede establecer un gran ahorro. Voy a dar un ejemplo rápido. Esto es algún ejercicio que hacíamos en clase con nuestros colegas. Eh, si hacíamos las cuentas de un niño que está padeciendo de asma, seguramente con medicamentos genéricos, no hacemos las cuentas con los medicamentos o con moléculas de marca original, el tratamiento del asma de un paciente con un asma moderada, no controlada, puede oscilar entre los 200 y 250.000 pesos mensuales con marcas genéricas. Con marcas o con moléculas originales puede ascender hasta los 800.000 pesos, dependiendo de la cantidad de moléculas que se estén prescribiendo. Con homeopatía, un medicamento bien prescrito de manera rigurosa, el medicamento costará 37.000 pesos en el peor de los casos, 32.000 pesos colombianos.
y lo tomará quizás por 2, 5 o 6 meses quizás y el paciente se cura, el paciente llega a la curación total, no solo de sus síntomas de asma, sino lo que llevó a que se enfermara con este diagnóstico de asma. Entonces, si ustedes comparan un frasco que puede durar 2 o 3 meses, que costó 32.000 pesos, versus 800.000 pesos o versus 250.000 pesos, este es un ahorro para el sistema de salud, pero lamentablemente, pues es algo que hasta ahora está viendo en, en, en nuestras entidades prestadoras de salud y por eso ya se está aceptando que en algunas de ellas se preste este tipo de servicios. Aquí en Bogotá ustedes encuentran 2 o 3 hospitales en donde permiten que el homeópata ingrese, prescriba y respetan la prescripción. Y también estamos viendo que muchos colegas, por lo menos en pediatría lo veo con bastante frecuencia, gastroenterólogos pediatras, neumólogos pediatras, neurólogos pediatras, aceptan que sus pacientes estén siendo acompañados con nuestros medicamentos y ven francamente la disminución en la intensidad de los síntomas que ellos tratan y nosotros también, así como la disminución en la recurrencia de las enfermedades crónicas que generalmente son episódicas. Bueno, ahora, nosotros hacemos medicina integrativa, claro que sí. Hahnemann en su época dijo, usted debe suspender los medicamentos convencionales, pero medicamentos convencionales de la época eran mercurio, eran las sangrías con las sanguijuelas. Básicamente, ese eran los medicamentos de aquella época. Hoy en día, nuestros pacientes reciben una gran cantidad de moléculas que, si los suspendemos de manera súbita, pueden llegar a ser rebote. Hoy en día no recomendamos suspender los medicamentos que están recibiendo nuestros pacientes y por el contrario, invitamos a que sigan con el tratamiento y que sea su neumólogo, gastroenterólogo, neurólogo, la especialidad que sea tratante, que se encargue de retirar los medicamentos convencionales de acuerdo a los protocolos de la medicina convencional. Me explico. Un paciente asmático que está recibiendo corticoides de más o menos de unos 2 años de evolución, no se puede interrumpir este tratamiento súbitamente. Estos medicamentos requieren un desescalonamiento eh, que está muy bien precisado dentro de los protocolos para suspenderlo. Entonces, se debe suspender, de acuerdo a estos protocolos, se desescala y mientras tanto están soportados con homeopatía. Muchas veces nuestros colegas de la medicina convencional no saben que estamos trabajando en equipo, pero sí ven los resultados cuando notan que en lugar de 1 o 2 años de tratamiento con medicina convencional se reduce quizás a 8 meses o un año. Y lo mismo la respuesta rápida a todos los tratamientos que ya se han instaurado. Entonces, no está mal, no está mal prescribir medicamentos homeopáticos simultáneamente con el tratamiento convencional. Ahora, aquí hago una anotación. Hay personas que confunden homeopatía, por ejemplo, con naturopatía. Naturopatía sí puede, por ser un medicamento fitoterapéutico el que se está recibiendo, sí puede llegar a tener inconvenientes con la medicina convencional. Pueden aún prolongar tiempos de coagulación en personas que están anticoaguladas o pueden llegar a inducir crisis asmáticas en personas que están recibiendo tratamiento para la broncoconstricción. Entonces es muy importante hacerle entender al paciente que la homeopatía es muy diferente a la fitoterapia, a em, a la naturopatía y a la homotoxicología. Compartimos varios conceptos doctrinarios, algunos, pero son medicamentos en donde realmente hay molécula y podemos tener algunas complicaciones. Y obviamente las sueroterapias que no están asociadas con medicamentos que tengan algún tipo de dilución. Ahora, en cuanto a los mitos de que los medicamentos homeopáticos no contienen nada, ya habíamos hablado de las nanoestructuras que ya se han podido documentar. Y estas son las técnicas que se han utilizado
para poder evidenciar la presencia de las nanopartículas en nuestros medicamentos. Todas estas imágenes que hemos tenido, a las que hemos tenido acceso, y ahí ustedes encuentran muchos en la literatura, se han documentado en diluciones altas, 30 CH, que sería la más baja, pero pasando a 200 CH y está en la 1M. Ahora, también se ha podido observar los dominios coherentes del agua, cómo se van modificando las estructuras de las moléculas de agua y cómo estas estructuras pueden ser transmitidas de molécula a molécula hasta llegar al tejido diana. Y al tejido diana se llega a través de todos los fluidos que tienen agua en su composición. Le hace líquido cefalorraquídeo, sangre, plasma, linfa, bilis, saliva y cualquier otro fluido. En los animales y en los modelos vegetales también se puede observar este tipo de fenómenos, especialmente cuando se encuentran a temperatura ambiente, porque así se ha visto que en situaciones donde se ha modificado la temperatura, no es tan fácil esta transmisión de la información a través del agua. Otro mito es que no existe evidencia clínica. Y a medida que transcurre el tiempo y que se van perfeccionando los diferentes modelos metodológicos, encontramos que hay ensayos clínicos, que hay metaanálisis, que hay revisiones de la literatura, reportes de caso, donde nos muestran que la homeopatía es efectiva en una gran cantidad de enfermedades, ya sean infecciosas, alérgicas, crónicas y también en algunas disfunciones en general del aparato gastrointestinal, respiratorio y demás, sin dejar de lado todo lo que corresponde a enfermedades mentales, trastornos del comportamiento. En pediatría tenemos gran cantidad de estudios donde nos muestran cómo el uso de medicamentos homeopáticos disminuye las estancias hospitalarias, aumenta el giro cama, reduce los costos y también disminuye, por ende, la intensidad de los síntomas y la recurrencia de los mismos. Marco legal en Colombia. Tenemos una gran cantidad de normas que regulan el ejercicio de la medicina alternativa número uno. Dentro de ellas, la homeopatía, nosotros tenemos CUPS. Nosotros tenemos CUPS y facturamos igual que cualquier otra especialidad. Está las normas que regulan nuestro ejercicio y que define cuáles son las entidades educativas acreditadas para poder recibir la capacitación y la acreditación como homeópatas. También tenemos regulación en cuanto a la producción, distribución, almacenamiento de los medicamentos homeopáticos y todas estas pues están disponibles fácilmente también en línea donde se pueden consultar. En pocas palabras, ¿qué es lo que queremos decir? En Colombia, solo el título de homeópata solo lo puede otorgar una universidad que tenga el programa acreditado ante el Ministerio de Educación Nacional, sea como especialización o sea como maestría. Si una persona adquirió ciertos conocimientos de homeopatía en cursos cortos y está ofreciendo el servicio en su consultorio, una vez reciba la visita de habilitación de las diferentes secretarías de salud en Colombia, no pueden seguir ofreciendo estos servicios porque deben acreditar su título como especialista o como magíster. En este momento, esta norma está bajo podría decirse, un reclamo, un recurso legal que algunas personas interpusieron y se encuentra en la Corte Constitucional, si no estoy malo. Pero, no es en la Corte Constitucional, está en el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se está discutiendo, y además ya lleva 3 años de discusión, si ser homeópata se puede acreditar con un curso corto o varios cursos cortos, o si se debe hacer la especialización o la maestría. Aunque hay una medida cautelar, las secretarías de salud regionales y distritales están exigiendo estos títulos. Y esto es algo muy sencillo. Yo soy pediatra. Yo no me hice pediatra con un curso de 6 meses
con 2 o 3 clases a la semana online. Yo tuve que hacer mi especialidad durante 3 años. Tampoco me hice pediatra haciendo muchos cursos de pediatría para que me otorgaran el título. Con la homeopatía se debe hablar con la misma seriedad. O sea, yo debo ser primero homeópata y después puedo tomar muchos otros cursos para complementar mi formación, como se hace en cualquier especialidad. Ahora, en el contexto internacional, varía la normatividad en el contexto de diferentes países, pero hay más de 15 países que tienen incorporada la homeopatía en su sistema médico. Entre ellos está la India, que además tiene el Ministerio del Ayush, está Brasil, que tiene hospitales que utilizan homeopatía, está Estados Unidos, Canadá, en Europa hay varios países, en España lamentablemente hay una norma que ha disminuido o que ha restringido el uso de la homeopatía, sin embargo, se sigue empleando. Em, pero en general, la homeopatía se considera como un sistema médico que está creciendo, se está expandiendo y lamentablemente se considera como una medicina de cuello blanco, es decir, que es un privilegio de quienes pueden acceder a una consulta con un médico homeópata y quien puede costear los medicamentos, aunque debería ser un derecho para toda la población. Bases científicas tenemos también. Nosotros estudiamos cómo se relaciona la homeopatía con las nanoestructuras, estas cómo se encuentran presentes en las ultradiluciones. Ya estamos estudiando, por ejemplo, las primeras cohortes no alcanzaron a ver este tema, pero ya vemos cómo los medicamentos homeopáticos también están relacionados con los fenómenos de coherencia cuántica, de resonancia electromagnética, cómo pueden llegar a modular epigenéticamente la expresión de ciertas características. Ya tenemos clara evidencia del efecto en la psiconeuroinmunoendocrinología que ejercen nuestros medicamentos y claramente conocemos la relación con los sistemas complejos, la cibernética y la teoría del caos, que son fenómenos que se han venido describiendo desde hace varias décadas. ¿Cuáles son las limitaciones de la homeopatía? No reemplaza la cirugía. En alguna época, la única opción que había para una apendicitis hace unos 3, 4 siglos, pues utilizaban homeopatía para el manejo de apendicitis. Hoy en día, con las implicaciones médico-legales, si una persona consulta por un dolor abdominal y es evidente que el diagnóstico es apendicitis, lo puedo acompañar con homeopatía, pero inevitablemente debe pasar por el quirófano. Preguntas que me hacían en clase. Entonces, si usted recibe una persona en falla respiratoria, ¿le va a dar carbo vegetal? Y sí, señor, se lo doy, pero cuando esté intubado en la unidad de cuidado intensivo. O sea, no debemos poner en peligro la vida del paciente y más cuando yo, como homeópata, no puedo estar valorando al paciente cada 5 o 10 minutos, como se debe hacer en estos casos, para cambiar el medicamento o la dosis si así se necesita. Ahora, la homeopatía definitivamente debe ser llevada a cabo por médicos entrenados en homeopatía. El saber manejar 5 o 100 medicamentos no nos hace homeópatas. El conocer varios protocolos no nos hace homeópatas tampoco, porque lamentablemente la homeopatía no es una especialidad que se ajuste a protocolos. Em, Otra recomendación es que antes de cualquier tratamiento debemos procurar que haya un diagnóstico médico formal. Les doy un ejemplo. Si recibo una persona que dice, yo me desmayo con facilidad y dentro de la historia clínica, la persona no tiene estudios para su síncope, entonces puedo prescribirla, pero debo condicionar a este paciente para que consulte, ya sea neurólogo, cardiólogo que regrese a consulta, con un electrocardiograma, un holter, un tilt table, te sometes de la mesa inclinada, si estoy sospechando movimientos anormales o si estoy sospechando una convulsión, un electroencefalograma, una resonancia magnética cerebral, porque puedo encontrar, perdón, casos interesantes con síntomas muy peculiares y sospechar medicamentos
raros, complejos, pequeños, pero si el paciente tiene una causa orgánica de base, este debe ser conocida por la medicina convencional y tratado en conjunto con ellos. Ahora, no todos los casos responden de la misma manera. Por ello, nosotros debemos hacer seguimientos rigurosos con nuestros pacientes, especialmente al inicio del tratamiento. Una vez las personas van respondiendo, los controles se van espaciando, pero es clave poder comprometerse con controles periódicos con nuestros pacientes. Ahora, la respuesta depende del nivel de salud y de la cronicidad de la enfermedad, de la carga tóxica y de la microbiota. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona, los vegetarianos responden muy bien a homeopatía. Con ellos debemos ser cuidadosos en cuanto a la dosis, ya sea en la potencia, en la escala, la frecuencia, la cantidad, porque tienen una carga tóxica disminuida, generalmente tienen una mejor microbiota y generalmente son personas con una carga mórbida disminuida, entonces tienden a responder mejor. ¿Sí? En cambio, una persona con unos inadecuados hábitos de alimentación, de sueño, que además consume estimulantes, sea bebidas alcohólicas o que sea nicotina, seguramente va a responder de una manera no tan rápida y no tan espectacular a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? A una formación rigurosa, a la investigación, a que podamos trabajar de una manera integrativa con la medicina convencional y es algo que podemos encontrar en dos instituciones en Colombia. Entonces, más que eso, la homeopatía no necesita fe, lo que necesitamos es estudio y un estudio riguroso. Les quiero mostrar este video. Perdón, un momento lo voy a ubicar. Me dicen, por favor, si ven, si está. Ahí se silenció, doctora. Y no, no la escuchamos, doc. Ah, perdón. ¿Pueden ver el video? No, pero no está corriendo. No está, pero ya está allí. O sea, Sí, sí. bueno, ahí ya lo están viendo. Bueno, voy a poner el sonido. Y para quienes no son homeópatas o quienes no alcanzaron a ver esta parte cuando hicieron sus estudios, miren cómo estudiamos, por ejemplo, un medicamento. Observen esta convulsión, por favor, la convulsión de esta persona. Applesauce. It's still continuing. Peanut butter. Eyes are wide open. I don't want you to deep breathe like that. Just relax. Lift your right leg up in the air. Lift your left arm up in the air. Point to the ceiling. ¿Pudieron observar el, el- la convulsión de esta persona? Sí, sí. Perfecto. Entonces, veamos cómo estamos de tiempo. Bueno, nos toca hacerlo así. Aquí en la imagen tienen ustedes una propuesta de repertorización. Esta me la entregó un estudiante. Entonces lo que hacemos es observar las características de la convulsión de esta persona y la repertorizamos. Le tomamos, por ejemplo, extremidades, convulsiones en miembros inferiores, convulsiones en piernas, convulsiones que comienzan en las extremidades, que comienzan en las piernas, convulsiones con conciencia, convulsiones epilépticas, convulsiones por la luz. Se dieron cuenta que mientras le hacen la videotelemetría a este paciente, le hacen estímulo Keep blowing. con luz, It's entonces definitely going to come again. luz agrava por la luz brillante, tiene que es una tonicoclónica, es una clónica, perdón. Entonces se dan cuenta que son violentas, ¿no? Esa intensidad se toma como convulsiones violentas.
luz por luz brillante agrava y también por respirar, porque el paciente estaba haciendo el ejercicio de hiperventilación. Applesauce. Devuelvo acá, aunque aquí faltan más rubros, Peanut butter. pero este era un ejercicio Eyes are wide académico. open. Entonces me devuelvo otro poquito para que puedan ver. Ay, perdón, estoy bajando el volumen. Miren que nuestro paciente estaba hiperventilando como parte de la videotelemetría y electroencefalograma. Entonces, al hiperventilar y con el estímulo lumínico, desencadena la convulsión. Hacemos el ejercicio, aquí hacen falta otros rubros, y aquí el medicamento que nos da principalmente es belladona. Peanut butter. Entonces, Eyes are ya wide cuando yo sospecho, yo pienso, claro, este es un medicamento que puede ser belladona, pues primero tengo que leer la materia médica, pero también debo conocer qué es la belladona. Entonces, este es un medicamento que usamos con mucha frecuencia, es uno de los que más conocemos, pero es que uno de los que también está mejor documentado. Entonces, la belladona es una planta solanácea y ya conocemos que es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos M1 y M5. Y su efecto es parasimpático lítico, es decir, que bloquea el sistema parasimpático y va a predominar el simpático. Pero también tiene iocinamina y escopolamina, como la burundanga que conocemos nosotros, el producto de la planta del borrachero. Entonces, la iocinamina atraviesa la barrera hematoencefálica con mucha facilidad y la escopolamina también, pero es el que va a producir el efecto más central como el delirio, las alucinaciones y alteraciones de la percepción del medio. Tiene otros efectos, tiene otros elementos como los flavonoides, las cumarinas, que tienen efectos antiinflamatorios en su estado original. La toxicidad describe de una manera muy simpática el síndrome anticolinérgico clásico. Dice rojo como remolacha, seco como hueso, ciego como murciélago, loco como sombrerero y caliente como horno. Si Jesús o quién estaba por acá también de mis chicos, Jesús o quién estaba por acá, o Mónica, si me quieren ayudar, ¿se parece o no se parece a la materia médica de Belladona? Sí, claro, doctora, lógico. Sí, claro. Lógico. Sí, claro. Se Ajá. parece. Y esto lo escribe la toxicología, no lo escribió la homeopatía. La homeopatía lo describe después como parte de las patogénesis, o sea, de los síntomas que este medicamento ultradiluido puede producir en una persona sana. Es decir, que estos síntomas pueden ser curados por la ultradilución. Entonces, aquí está el nombre, los diferentes nombres que recibe este medicamento proveniente de esta planta, que ya conocemos que es altamente tóxica. Su materia médica, o sea, la cantidad de síntomas que puede curar, es extenso, es un policresto. Entonces nos vamos a centrar exclusivamente en las convulsiones. Generalmente este es el medicamento de las convulsiones febriles, no de todas, pero de la gran mayoría, que inician súbitamente relacionado con fiebre alta. Generalmente el paciente está rubicundo y es sensible a la luz, al ruido y al tacto. Generalmente estas convulsiones son tónico-clónicas y predominan las convulsiones tónicas, pero fíjense que en nuestro paciente fueron más clónicas. Hay rigidez brusca, con sacudidas cortas y espasmódicas, pueden llegar a ser opistótonos y el paciente belladona siempre tiene las pupilas dilatadas. Hay midriasis, sean los estados febriles o sean los estados álgicos o sea en las convulsiones. Durante las convulsiones, el paciente tiene sudor caliente, piel ardiente, pulso rápido que se siente fácilmente y generalmente empeoran por ruido, por luz, como lo vimos, por el movimiento o cambio de temperatura. Esto fue descrito hace muchos años. Entonces hace falta incluir que incluye las convulsiones que se desencadenan por hiperventilación. Dentro de los componentes psicomotores, el paciente está agitado, grita, es un paciente violento, es decir, golpea, patea, escupe, muerde, jala, tiene la mirada fija y tiene una percepción alterada del entorno.
ya están descritas, esto es lo nuevo para los expertos ya, están descritas las vías neuronales que están afectadas por la belladona, por las sustancias que conforman el veneno de la belladona. Entonces, en el sistema colinérgico central, se ha visto que estos receptores muscarínicos M1, M5, que están localizados en la corteza prefrontal, se van a ver afectadas disminuyendo la tensión y producen además un estado de hipovigilancia y lo lleva al delirio. En el hipocampo puede llegar a producir efectos de memoria, en la memoria, desde una amnesia severa a pequeños fallos en la memoria. En la amígdala se encuentra aquí una respuesta emocional aumentada, de allí la agresividad y la aprensión de este paciente. En el núcleo estriado se van a ver van involucrados en la generación de los movimientos involuntarios, es decir, en las convulsiones, y en el tálamo se van a ver que se va a ver afectado el procesamiento sensorial dado por la hipersensibilidad a la luz, a los ruidos y al dolor también. En cuanto a la red de hipersensibilidad sensorial, están afectados el tálamo, la corteza sensorial primaria, la ínsula, que también participa en a la hipersensibilidad a los estímulos dolorosos, luminosos y también a los táctiles. En cuanto al sistema límbico autonómico, a esta vía, hay un bloqueo parasimpático que va a llevar a los síntomas donde predomina el sistema simpático, como la taquicardia, la midriasis y la rubicundez. En cuanto a los circuitos que llevan a la convulsión, hay una combinación de la vía anticolinérgica que nombramos en la primera parte, más una excitación glutamatérgica que favorece que el hipocampo se active, es decir, este va a ser el foco convulsivo y que se active además los núcleos del tronco. Entonces, así hay una inhibición de la corteza que va a llevar a las convulsiones tónico-clónicas, también puede llevar a agitación psicomotora, lo que explica el comportamiento brusco y ansioso de esta persona, y a movimientos espasmódicos. Y fíjense que cuando se regulan estas vías neuronales que estuvieron afectadas, hubo una regulación del eje tálamo cortical, disminuyendo la hiperexcitabilidad, especialmente en los niños. Hay una modulación de las redes autonómicas que van a producir una vasodilatación, que va a normalizar esa vasodilatación que se produjo súbitamente, va a reducir la taquicardia y también los efectos que se notaron por la vasodilatación, como el rubor y como el calor. En la regulación límbica va a disminuir los miedos. Estos son personas que tienen miedo especialmente a los perros, a demonios, ven sombras dentro de su contenido alucinatorio, y va a disminuir la reactividad emocional. En cuanto al hipocampo, va a disminuir las crisis febriles y las convulsiones hiperagudas, y se ha visto que belladona, sus componentes, modulan la inflamación mediada por el factor NF-kappa beta. Entonces, así va a disminuir la inflamación neuronal que está presente durante esta intoxicación y también durante estos episodios convulsivos, la fiebre y la producción de citocinas. Y estas son las referencias. Esto es solamente un abrebocas de cómo se estudia un medicamento homeopático y cómo lo relacionamos con su origen, su toxicidad y los efectos sobre una persona. En pediatría tenemos cantidades de reportes y también de experiencia por ejemplo, de convulsiones febriles que son yuguladas con belladona y que son prevenidas con belladona. Entonces, pues espero que los anime a estudiar la mejor de las medicinas, la más amable de las medicinas, y para quienes ya son homeópatas, que sigan estudiando porque cada vez tenemos más contenido que está validando el ejercicio de nuestra especialidad. No sé si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta. Doc, pues a mí me ha llamado la atención pues desde hace algún tiempo cuando estuvimos en la formación, como usted dice, se ofrece en algunas EPS, bueno, está legalmente pues está aceptada, pero sí ve uno que en las IPS hace falta
especialistas en homeopatía. Mm, pues hace falta que la gente se forme, ¿cierto? En este campo para que pues haya una mejor oferta, ¿no? Pues porque no en todas las IPS se ofrece, ¿no? Todo depende del portafolio de la EPS, ¿no? Es la EPS la que lo termina, o que lo que quien determina, la que determina si se va a prestar el servicio o no dentro de su portafolio de servicios y en cuáles sedes lo va a hacer. ¿Cuál es el problema que vemos, Álvaro querido? Que muchas de estas, de las o de los sitios donde se oferta este servicio, generalmente no son homeópatas los que lo están ofreciendo. ¿Por qué? Tú que ya pasaste por acá, ay, por ahí ya veo otros colegas que estuvieron en las aulas, saben lo que les costó, ¿m? En dinero, en tiempo, en sudor, lágrimas y pestañas, porque esta es una especialidad seria, no es un curso corto, no es un diplomado. Es como si yo es como si yo estuviera estudiando pediatría para que me pagaran después 20.000 pesos por consulta cada 20 minutos o cada 15 minutos. Entonces, generalmente quienes hacemos esta especialidad terminamos haciendo es una práctica privada, porque cuando nos enfrentamos a la realidad nos encontramos que lamentablemente aún no es valorada por el sistema de salud, em, y no es posible hacer una muy buena consulta de homeopatía en 20 minutos. Los que tenemos más tiempito, los que llevamos un poco más de tiempo, en casos agudos, en casos no tan crónicos, no tan severos, de repente en 20 minutos podemos llegar al agudo, pero no llegamos al constitucional. Eso no nos pasa con mucha frecuencia. Y de alguna manera pues se puede ayudar a las personas, pero realmente casi todo nos va mejor en la práctica privada, que es donde nos pagan lo que costó nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, y se compensa con un medicamento muy, muy económico para el paciente. El paciente paga es por nuestro conocimiento y por la ayuda que se presta. Y doctor, así es. Gracias. Mm, con gusto, mi querido Jesús. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Por ahí estaban preguntando que por Bueno. qué no ofrecía maestría en la Unipaes, Doc. Por ahí miren en el chat. Ah, yo no vi, ya vi, ay, sí, qué pena, Y yo no vi aquí algún, por asistir, especialidad. Guillermo Sara dice, terminaremos la especialidad. Muy bien. Porque es que todo depende para el doctor Ramírez, porque esos son trámites que hay que hacer ante el, ante el Ministerio de Educación. La Fundación Universitaria Luis G. Páez tiene acreditado el programa de especialidad. ¿M? Entonces tendría que hacer eh, todo lo necesario para acreditar después el programa de maestría. Esperemos que algún día se logre. Pero igual, tanto con maestría como con la especialidad, podemos habilitar nuestro servicio. Doctora Gina Mora. Claro, ¿cómo está, doctora Acevedo? Mucho gusto. Bueno, yo he visto que ahora, como está también de moda la educación online, he visto que hay Ujú, unas instituciones que están ofreciendo maestrías o especialización en medicina integrativa, en el cual eh, el tiempo es 2 años, pero esas son maestrías, son universidades extranjeras. ujú. Sí, Usted señor. me puede orientar, por ejemplo, hay una universidad que se llama la TEX, que dice que tiene sede en Colombia y manifiestan ellos que sí, que uno puede estudiar y tiene que hacer la homologación a la postillaje aquí en Colombia. ¿Tiene conocimiento de esta o qué tanto se aconseja estudiar en estas universidades? Lo digo por lo de la facilidad online, que a veces le queda a uno difícil Ujú. ir a Bogotá a estudiar.
Ujú. Bueno, le agradezco la pregunta al doctor Acevedo. Entonces, primero, no es cierto que se pueda homologar. No es cierto. No hay programa con el que pueda homologar. ¿No? Entonces, una vez termine sus estudios, no podrá habilitar su consultorio, ni podrá habilitar sus servicios. En segundo lugar, en caso de una complicación, en caso de una queja, nosotros en la Universidad Nacional es el referente cuando hay una demanda respecto a este tipo de servicios. Y lo primero que pedimos es el diploma. Si la persona que fue objeto de la queja o de la demanda no tiene diploma, ya tiene perdido el proceso. Entonces, por eso es muy adecuado tener el título ya sea de especialista o de magíster. Y tercero, yo voy a hacer una comparación, no quiero ofender a nadie, no quiero ser irrespetuosa en este sentido, pero, por ejemplo, existe la medicina familiar, ¿cierto? La medicina familiar tiene un objetivo muy específico, que es comprender la globalidad de una persona dentro de su núcleo familiar y favorecer un estado de salud óptimo de una persona y de su núcleo. ¿M? Pero el colega que es médico familiar, no sé si hay algún colega médico familiar dentro del auditorio, si hay alguno, me hace el favor y me ayuda aquí en esto. El médico familiar tiene la facultad de llegar hasta cierto punto, o sea, sabe ginecología, ¿cierto? Puede prescribir ciertas patologías de la ginecología, puede ordenar la mayoría de los procedimientos, pero el médico familiar puede hacer una cesárea, no. El médico familiar puede tratar con cierto entrenamiento personas que padecen de hipertensión, de arritmias, puede prescribirlos, puede hacer la reformulación, puede hacer el seguimiento, pero ¿puede hacer el cateterismo? No. Y así podemos dar más ejemplos respecto a la medicina familiar. O sea, tienen un entrenamiento profundo, entre comillas, de varias especialidades, pero no lo suficiente como para llegar al nivel de precisión del especialista que corresponde. Lo mismo ocurre con la medicina integrativa. Entonces, ustedes pueden hacer un curso, una carrera en donde estudien homeopatía, acupuntura, ah, esencias florales, pero aprenden 4 o 5 meses de cada cosita. Entonces, no llegan a la profundidad que tiene cada uno de ellos. Me refiero, por ejemplo, pueden estudiar en esos programas que les ofrecen 3 meses de terapia neural online, que además es un procedimiento, son procedimientos que hay que aprenderlos en vivo y están también en cadáver, se debe estudiar en cadáver o en modelos, en otro tipo de modelos anatómicos, mientras se puede practicar en personas. Entonces, el que hace estos cursos se gradúa con el concepto que puede poner una coronita para los que ya saben algo de terapia neural, pueden infiltrar algunas cicatrices y algunos puntos, pero no están entrenados para hacer un Hashimoto, para irse en una articulación temporomandibular profunda, no están capacitados para hacer un ciliar que entra a la cavidad ocular, porque no recibieron el entrenamiento. Quienes hacen los cursos pequeños saben formular algunas decimales, hablando de homeopatía, algunas centesimales con algunos protocolos pequeños, pero no manejan las centesimales altas, las 50 milesimales, las milesimales que nosotros manejamos y no llegan a profundidad mental. Entonces, la verdad, esos programas que ofrecen online no los recomiendo porque van a perder su dinero. O sea, no se van a... Si su merced estudia ese programa, no puede habilitar su consultorio. Y si Dios no quiere alguna complicación, alguna queja, no tiene cómo defenderse. Muchas No gracias. sé si le respondí el doctor. Y con mucho gusto. O sea, la homeopatía no se aprende en cursos de 3, ni de 4, ni de 5 meses. Son 2 años de maestría o 2 de especialidad donde aprendemos a estudiar homeopatía, porque se nos va la vida y no terminamos.
No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. En la Fundación Universitaria Luis G. Páez hay clases online y después, pero tienen que cumplir con ciertas horas de práctica como cualquier especialidad, práctica presencial. Doctor, en el concepto de medicina funcional, el concepto de Ah, medicina funcional. esa es otra especialidad, Alvarito querido. Esa es otra línea que además yo creo que está siendo absorbida. La medicina funcional nace del habernos alejado de la fisiopatología de la enfermedad en general. Entonces la recuperan, la integran y yo creo que tenderá en algún momento a reducirse a pues algo muy pequeño en el sentido que, por ejemplo, gastroenterólogos ya lo están haciendo, neumólogos lo está haciendo, pediatría lo estamos haciendo incorporado dentro de nuestro quehacer porque nos estamos actualizando y ya la medicina funcional le aparece en todas las especialidades. Entonces, por ejemplo, a los médicos generales yo sí les recomiendo que hagan un curso de medicina funcional para que estén al nivel de los tratamientos de las demás especialidades en ese sentido. Pero no es homeopatía, no es homeopatía. Aunque medicina funcional y homeopatía hablan muy bien, se combinan de una manera fenomenal, de unos resultados maravillosos. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. ¿No? Bueno, entonces, No, pues fue un gusto saludado, haber visto aquí en la lista de participantes a personas que en algún momento nos acompañaron en las aulas. Es un gusto saber que están acá. Les mando de verdad un gran abrazo. Es muy gratificante verlos acá. Y a las personas nuevas los invitamos a que se animen a estudiar la mejor de las medicinas. muchas Muchísimas gracias, gracias, doctor. doctora. Muchas gracias, Mucho doctor. gusto. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y les deseamos una muy feliz semana. Feliz Gracias. noche. Con Doctor, gusto, hasta luego. ay, se fue. No, aquí estoy. Doctora, gracias. La Sí, clase señora. queda grabadita, ¿no la pueden compartir? No sé decirte, Helbert. Ven, le decimos a Helbert que es nuestro coordinador de la sesión. Helbert, le escribo si queda grabada. Doctora, ¿cómo estás? Te oigo, sino que tiene otro micrófono. Sí, Helbert, me preguntan que si queda grabada la sesión. Si queda grabada, mañana les compartimos por el canal de YouTube la sesión a cada uno, ¿vale? Como ellos se inscribieron, tengo los números y correos de ellos, ¿vale? Muchas Ah, gracias. perfecto. Bueno, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, muy feliz noches para todos y una gran semana también para todos ustedes. Y espero verlos en las aulas. Gracias, bendiciones, doctor. Gracias igualmente.